Bendiciones mis amados, les saludo, mi nombre es Mayra Galindo, les mando un inmenso abrazo, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús a todo el ministerio latino de la iglesia de Eastfield en Hunterville. Y quiero regalarles este hermoso pasaje en Mateo 28:20 que dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. A pesar de todas las situaciones en que estamos viviendo, el Señor está con nosotros, no estamos solos. A veces pendemos de un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada se te hace absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando pienses que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar, no estamos solos, no estamos solos. Prosigo el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Los días se vuelven más duros cuando se vive en el pasado y así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, hay que cavar aún más profundo para encontrar lo que queremos. Y cuando sientas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te avergonzará. No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosiga el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Hay que seguir adelante sin miedo a perder. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros será? No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Mira que no estamos solos, mira que no estamos solos, mira que no estamos solos, mira que no estamos solos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros.
Bendiciones a todos ustedes, hermanos de la Iglesia Latina en Eatsville. Gracias al pastor Ender Sangronis por permitirme estar con ustedes en este día compartiendo justamente la palabra de Dios. Y evidentemente estamos viviendo una época muy única en la historia. Y es que la verdad es que la vida es un continuo desafío que nos explota por dentro, nos expande por fuera y nos proyecta a nuevas y sublimes experiencias cuando decidimos simplemente obedecer al dueño y señor de nuestra vida, porque no nos valemos nosotros mismos, estamos muy ligados a todo el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Así es que uno tiene que aceptar aún las vivencias difíciles, las crisis, las dificultades como parte de un propósito que se cumplirá. No queremos decir con esto que Dios sea el que crea todas las situaciones, pero Él sí saca provecho aún de nuestras propias situaciones que nosotros hayamos creado. Y por eso es que precisamente estamos abrazando por la fe todo esto que es definitivo y que tiene un plan determinado por Dios para nuestras vidas de una manera grande. Por eso quisiera hablar sobre el tema hoy, el próximo viaje. Porque si la vida es un viaje, es como un viaje. En realidad, si uno analiza toda la existencia de uno dice, comencé allí, el viaje comenzó allá, he ido por tal lugar, he pasado por tal lugar, he pasado por lugares de delicados pastos, pero también por valle de sombra, de muerte. Ha habido días oscuros, días muy espléndidos, días de éxito, de victoria y todo eso. Y uno tiene que verlo, es como un continuo viaje dividido en segmentos. Y por eso cuando hablo del próximo viaje la vida está en segmentos y cada segmento es visto como un viaje. Estamos en este momento viviendo una etapa de crisis mundial, pero esto no es el todo. Hay algo más, hay un próximo viaje y eso es lo que quiero que planteemos y reflexionemos juntos. Para eso quiero basarme en Génesis capítulo 22, en el padre Abraham, cuando Dios lo desafió a un nuevo viaje, después de todo lo que Dios había hecho por él, la promesa que le dio de un hijo, las bendiciones que Dios derramó sobre él y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, familias de la tierra. Y luego de pronto hay un giro, es como un nuevo viaje. Cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo, el hijo de la promesa, es algo que él nunca se había imaginado entrar por ese viaje, y que Dios se lo pidiera tampoco. Es el único caso en la Biblia en el que hay una solicitud divina de sacrificar un ser humano. Eso no era común dentro del pueblo de Israel, era común dentro de los pueblos vecinos, donde las prácticas incluían en algunos lugares sacrificios humanos, pero no en el aspecto dentro del contexto hebreo. Sin embargo, era un viaje desconocido para Abraham y quiero que nos fijemos allí porque en este pasaje vamos a encontrar tres crisis juntas que vinieron sobre la vida del padre Abraham. Una fue una crisis de fe, otra fue una crisis de esperanza y una crisis de amor. Y justamente nosotros estamos hoy siendo desafiados en estas tres crisis. Tenemos una crisis de fe, una crisis de esperanza, una crisis de amor. No estoy diciendo que estamos nosotros los creyentes totalmente en una crisis de fe, pero no deja de ser preocupante, con algo de ansiedad cuando uno dice, ¿y ahora qué? Hay muchas situaciones que están pasando con trabajos, con dinero, con enfermedad, que uno dice, ¿qué? Y por eso es que debemos que mirar que hay un próximo viaje. El pasaje dice en el verso 1 del capítulo 22 de Génesis, tiempo después Dios
probó la fe de Abraham. Note, una crisis de fe. Probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Estoy leyendo con la Nueva Traducción Viviente. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Me llama la atención que dice sí. O sea, no estoy hablando de Ismael. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. O sea, yo te digo dónde. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Note, le dice a los siervos, quédense, o sea, no presencien esto, porque ni yo mismo lo entiendo, ustedes menos tampoco lo van a entender. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Es increíble, ¿no? Y cómo este pasaje es revelador acerca de lo que pasaría más tarde, cuando el Señor, el Padre, pondría madero en los hombros de Jesús yendo al Calvario. Mientras él le llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Pero yo creo que esa respuesta fue con un nudo en la garganta, ¿no? Como cuando un hijo le hace una pregunta a uno que uno sabe que la respuesta sería muy hiriente para el hijo. Se atraviesa aquí algo. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Note todo ese proceso de preparar el lugar donde sacrificar a su hijo. Luego, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Aquí está la crisis de esperanza. Él me prometió esto. ¿Y qué pasó? En ese momento el ángel del Señor lo llamó del cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios». La prueba de la crisis de amor. «No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jiret, que significa el Señor proveerá. Es un pasaje muy impresionante, pero muy también revelador y muy fortalecedor justamente en nuestra fe. Porque precisamente Dios está operando de una manera grande y maravillosa en nuestra vida. Él está en control absolutamente de todo. Y es bueno entender que la vida es un continuo viaje, fraccionado. Brennan Manning dijo en uno de sus libros: «El próximo viaje comienza cuando sabemos que no podemos vivir la vida según el programa de mañana». O sea, no podemos vivir la tarde de la vida según el programa de mañana. Sabemos que tenemos solo cierta cantidad de tiempo para cumplir lo que es realmente importante. Y ese despertar nos ilumina indicándonos lo que realmente importa. Es cada vez que Dios nos reta a un próximo viaje, sucede lo que se llama revelación del destino, aunque no nos lo revela todo.
En este caso no le reveló todo a Abraham, sino hasta que estuvieron allá, cuando ya iba a sacrificar a su hijo, le reveló el destino y le dijo ya. No pedí esto porque no acostumbro a hacer esto, solamente logré lo que quería y ahora aquí está el destino. Esa revelación del destino también se la había mostrado cuando un día, dándole la promesa de Isaac, le dijo, mira los cielos y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Una promesa que se cumplió llamándose Abraham el padre de la fe de las tres religiones más grandes, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Las tres religiones llaman a Abraham el padre de la fe, los descendientes que Dios le había prometido. Y es importante eso, entender que la vida es muy dinámica. La vida no es estática. Y la verdad es que como seres humanos tendemos a ser estáticos. Y se nos olvida que nuestro Dios es muy, pero muy dinámico. Que no hayamos entrado en transiciones reveladoras no es un problema de Dios. Él siempre nos ha retado, pero nosotros quizá hemos tenido miedo a tomar los próximos viajes. Isaías 55, 8 al 9 nos dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Está diciendo el Señor, tenemos dos perspectivas diferentes. Así que lo que yo te voy a pedir, cuando yo te pase por una situación que no entiendas y te rete a entrar en un nuevo camino, aunque no lo entiendas, créelo, porque yo estoy detrás de todos estos procesos. Cuando uno ve esa perspectiva, uno expande la vida desde otro punto de vista, que es justamente lo que Dios quiere que entendamos en estos momentos en que estamos viviendo esta situación. Brennan Manning, en el libro del cual he estado citando algunos párrafos, dice que el próximo llamado o el próximo viaje es una convocatoria a un compromiso de fe más profundo y maduro en el que la ingenuidad, el idealismo de la mañana y el primer compromiso han madurado con el dolor, el rechazo, el fracaso, la soledad y el conocimiento de nosotros mismos. Esto es importante, porque tendemos en la vida a separar dolor, rechazo, fracaso, soledad, conocimiento de nosotros mismos, cuando forman parte del paquete de Dios. Para Abraham fue un tiempo de dolor, quizá de fracaso, de soledad. ¿Cómo se sintió él? Profundamente solo, frente a ese perdido de Dios. Bien, amados, es importante que lo traigamos a nuestra situación actual. Estamos viviendo un periodo de dolor, de angustia, de muchas preguntas, en búsqueda de muchas respuestas sin saber dónde va a terminar todo esto. Pero el Señor dice, no se preocupen. Yo tengo mis pensamientos bien claros para ustedes y tengo mis caminos bien determinados para ustedes. Y lo que Él quiere es que ampliemos justamente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Ahora, vamos a tener crisis de fe, de esperanza y de amor, pero no se nos olvide que la crisis no significa el acabose de todo. Los chinos describen la palabra crisis con dos símbolos. Un símbolo es oportunidad, el otro símbolo es peligro. Cuando ponen la palabra peligro al lado de oportunidad, las dos palabras, las dos figuras se interpretan crisis. Y es que toda crisis tiene un peligro, pero tiene una oportunidad. Depende de nosotros. ¿Cómo lo interpretamos? Algunos escogen el peligro y se mueren en el peligro. Otros escogen la oportunidad y se proyectan justamente en la oportunidad.
Ahora, esto es determinante cuando se habla de crisis de fe. Si lo que vivo no está desafiando mi fe, escuche bien lo que digo, si lo que vivo no está desafiando mi fe, mejor empaco mis maletas del primer viaje y construyo mi antiguo castillo hasta morirme de inercia. En el hospital mi crisis de fe fue desafiada, o en la cárcel algunos dirían mi crisis de fe fue desafiada, o quizá en medio de esta crisis mi fe fue desafiada al punto de solo querer tenerlo a Él y nada más. Y ese es el objetivo. En todos estos viajes, Dios va refinando todos nuestros fragmentos de viaje para que comencemos a verlo a Él, porque Él es la fuente de todo. Él es el creador de mi vida. Él es el arquitecto del universo. Él es el salvador de mi alma. El redentor que me compró en el mercado del pecado. Porque ese es el todo de todo. Pablo dijo, en Él vivimos y nos movemos. Note lo que él dice, no solamente vivo, sino aún mis movimientos están determinados por Él. Y esa es la idea. Así que la crisis de fe es determinante. Luego viene la crisis de esperanza. Abraham y su crisis de esperanza está descrito en el capítulo 4 de Romanos, cuando dice el apóstol Pablo, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo, dice la Nueva Traducción Viviente, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, unido con la esperanza, no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Eso lo dice Romanos 4, 17 al 19. Esto es importante. La esperanza me sostiene. Pero cuando la fe es desafiada, inmediatamente muchas cosas parecen debilitar mi esperanza. Una cosa es esperanza y otra son expectativas. Las expectativas es lo que yo espero que Dios haga o quisiera que Dios hiciera por mí, pero mi esperanza no depende de mí, mi esperanza depende del Todopoderoso. Nosotros sin duda tenemos muchas expectativas que se confunden con la esperanza. ¿Cuántas son las personas que dicen, yo esperaba que Dios me sanara, o yo esperaba que mi negocio prosperara, o yo esperara que, pero si las miramos con cuidado diríamos, no era esperanza, era expectativas. Y Dios no está dispuesto ni comprometido a cumplir nuestras expectativas, sino a que mi esperanza en Él sea más que suficiente. Y el próximo viaje que viene después de esto es un llamado a un paso nuevo y más radical hacia la genuina y verdadera esperanza. En Abraham, la esperanza resplandeció cuando sus expectativas se murieron. Y un carnero al final, en el último momento, estaba enredado muy cerca del altar. Entonces hemos hablado de crisis de fe que la vivió Abraham, crisis de esperanza. ¿Qué pensamos nosotros de los primeros discípulos que fueron perseguidos, lanzados a los leones, quemados en hogueras? Ellos vivieron una crisis de fe y ellos vivieron una crisis de esperanza. Pero a la larga en eso descubrieron que las expectativas de ellos se aminoraban de tamaño, mientras se engrandecía la esperanza en el Señor, de lo cual Hebreos 11 dice,
Y menciona los nombres y dice, y otros fueron aserrados, castigados, prisioneros, eliminados, pero Dios tenía para ellos algo muchísimo mejor. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora tocamos lo que es la crisis de amor. Porque Abraham primero tuvo la crisis de fe, luego de esperanza, luego de amor. La crisis de amor era que él demostrara a quién amaba más, a Dios o a su hijo, al que dio la promesa y la cumplió, o la promesa. Jesús lo planteó de esta manera: si alguno ama más a padre y a madre que a mí, no es digno de mí. Y el Señor, en cuanto a esta crisis de amor, cuando pasamos por una crisis de fe, de esperanza y de amor, que cierra con la crisis de amor, Él se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha a Israel. Y cuando habla de escucha a Israel, no solamente está diciendo escucha en término literal nada más, sino escucha y obedece. Porque para Dios no es simplemente que yo escuche, es que yo obedezca lo que Él me dice. Ese es el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y Él está diciendo, en tu mente para que no lo olvides, en tus brazos para lo que tú haces, completamente, cuando salgas y cuando entres. Pero ¿qué hicieron los judíos? Tomaron eso y lo volvieron un rito y pusieron un Meshushá. No está mal, pero pusieron esto mismo a la puerta de la entrada, y cuando, especialmente los ortodoxos, cuando ellos salen, tocan el Meshushá, lo besan, y cuando entran lo tocan y lo besan, y cuando van a orar se atan unas cuerdas con este Shema en los brazos. No es asunto literal, es un asunto más que literal. Se lo puede hacer literal, pero que no pierdas la esencia. Lo que el Señor está diciendo es, ámame, porque el único que realmente va a estar a tu lado es el Señor. Lo demás muere por su propio peso. Esta crisis nos lleva a recordar lo dicho por el Señor. Lo repetirás todos los días, al levantarte y al acostarte. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarlo más que a la obra, amarlo más que al ministerio, amarlo más que a la familia. Ahora entendemos cuando el Señor dijo: el que no aborrece a padre o madre. No está refiriéndose a aborrecerlo. Está diciendo el amor hacia Dios debe ser tan grande que los otros amores parecen casi como un aborrecimiento. Amarlo más que a mis anhelos, mis proyectos, mis sueños. Y esto es importante, porque, y ahora hablamos de lo que se llama la pirámide de las prioridades. Hay una pirámide de prioridades. Es como una pirámide. Arriba tiene que estar Dios. Debajo de Dios tengo que estar yo. Alguien diría: oh, eso es egoísmo. Cuidado, hermano. No. Tengo que estar yo, porque si debajo de Él estoy yo, lo voy a escuchar a Él, y Él nunca me va a pedir cosas para mí mismo, sino para los demás, y para Él y para los demás. El tratamiento de Dios es directo conmigo. Dios, mi persona, el casado es mi cónyuge, en tercer lugar mi cónyuge, el soltero es mis padres, en cuarto lugar serían mis hijos, en quinto lugar sería la iglesia. ¡Ay, hermano! ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Sí, porque primero es Dios,
Pero en quinto lugar está la iglesia. Bueno, me faltó más bien uno, me salté uno. Uno sería, después de los hijos, mi trabajo secular. Y después la iglesia. Pero ¿cómo pone el trabajo secular antes que la iglesia? Sí, porque si yo no cumplo mi trabajo por estar en la iglesia, me van a despedir y se va a quedar sin comer mi familia, mi esposa, mis hijos, y no voy a apoyar a la iglesia. Tan sencillo como eso. Entonces, en sexto lugar sería allí la iglesia y después lo demás. La comunidad, la familia extendida, los amigos, el club, lo que sea. Lo pones de último lugar y eso entonces determinaría que estoy caminando justamente en las prioridades correctas. Lo que yo he encontrado en la vida y cuando doy consejería, muchas veces le pregunto a quien estoy aconsejando, descríbame la escala de prioridades. Y le doy primero la escala de prioridades esta y le digo, ponga en el triángulo de al lado, está en vacío, ponga cómo están sus órdenes. Y ellos descubren que muchos de los problemas que tienen es porque cambiaron la escala de prioridades. Y esto es importante. La vida no solamente me prepara un próximo viaje, sino que es un asunto de continuidad. Porque Dios es altamente creativo y profundamente sorpresivo. Porque la vida es corta, la misma se secciona en poderosos fragmentos donde la gloria de Dios se manifiesta en forma repetitiva. Escúcheme esto es importante. La vida es corta, pero la misma es corta porque la Biblia dice 70, en los más robustos 80. Yo estoy ya viviendo la última milla. Tengo mis 73 años. Yo no puedo esperar, si él me da 90 está bien, pero eso es feria, dicen en Costa Rica, ñapa, dicen en Venezuela y quizás no sé si en Colombia, en otros lugares no sé cómo lo llaman, es lo que está de extra. Pero yo entiendo que es corta, pero se divide en poderosos fragmentos donde la gloria de Dios se manifiesta y casi siempre en forma no repetitiva. Lo que viví en una no se me repite en la otra. Y si se me repite es muy poquito porque es más lo nuevo que más repetición de lo mismo. Por eso Isaías 55, 8 y 9 lo recuerdo otra vez. Mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos. Mis caminos están por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Quiero terminar esta parte antes de ir a la última parte con 1 Corintios capítulo 2, 6 al 17. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y nos ha concedido este viaje. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso viven su vida como si eso fuera todo. Dice, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Nosotros no. Porque para él son locura. Sí, la gente que no conoce es una locura. Y no las pueden entender porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es importante.
Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado. Termino con esto, lo continúo en un momento. Nos ha dado 3 mentes: la mente racional, la mente emocional del sistema límbico que guarda los recuerdos, y la mente espiritual o la mente de Cristo. Esa mente espiritual se activa cuando venimos al Señor. Y no podremos entender nada de la vida, ni de la palabra, ni de Dios, a menos que entendamos estas 3 mentes. Bueno, habiendo visto ya las 3 crisis que vivió Abraham en todo este proceso de el desafío que el Señor le presentó a Abraham de ofrecer su hijo en el altar, y fue una crisis de fe, una crisis de esperanza y una crisis de amor, que es lo que estamos viviendo nosotros en esta actual crisis mundial. Estamos viviendo las mismas 3 crisis, pero como hemos dicho, es preparándonos justamente para el próximo viaje. Quisiera terminar en esta última parte compartiendo una entrevista que se le hizo al neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik. Es un neurólogo y psiquiatra judío, y él es uno de los propulsores acerca de la resiliencia, la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos de recuperarnos. Si alguien en realidad ha contribuido a difundir a nivel mundial el concepto de resiliencia, es decir, esa capacidad, es el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, de 82 años, de origen judío. Acaba de publicar Escribir soles de noche, donde profundiza en la creatividad humana para superar el trauma. Es decano de la Universidad de Toulon y asesor de Emmanuel Macron en compañía en política educativa. Y en base a la crisis que se está viviendo, le hicieron esta entrevista que nos sirve para anexarla al próximo viaje, que sería, desde nuestra posición, sería: ¿cuál podría ser el próximo viaje después de que termine esta crisis mundial? ¿Qué va a pasar con lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo, y hacia donde nos dirigimos más como Iglesia del Señor? Una de las preguntas que le hicieron fue: la incertidumbre se ha apoderado de la humanidad. Y es verdad. Dígame cómo salimos de esta. Y el neurólogo Boris dijo: tenemos una ventaja. No estamos entrando en un terreno desconocido. Desde que el ser humano apareció sobre la tierra se han padecido epidemias: peste negra y bubónica, cólera, encefalitis virales, y hemos salido adelante. Como especie sabemos de qué va todo esto. Y le preguntan: ¿y qué acerca de los individuos? Y él dice: el confinamiento machaca psicológicamente. Resisten mejor los que ya tenían una buena disposición. Su fortaleza se basa en 3 factores: confianza en sí mismos, un dominio del lenguaje que les permite contar lo que les pasa, y tener a alguien a quien contárselo, es decir, una red afectiva de familiares y amigos. A lo que yo le agregaría, tenemos 4 factores: confianza en Dios, quien es el creador de todo; confianza en sí mismos, un dominio del lenguaje que nos permite contar lo que nos pasa y tener a alguien a quien contárselo. Y le dicen: pero no todos se adaptan. Y él dice: bueno, también ayudan elementos externos, como tener una vivienda espaciosa o un jardín. Evidentemente no todo el mundo disfruta de estas ventajas, por eso es tan importante tener un mundo interior rico, estar acostumbrado a meditar, leer, a escribir, disfrutar con la música. La espiritualidad también es una gran ayuda, o incluso cocinar. Y esos son elementos vitales que nos ayudan para el próximo viaje.
Le preguntaron qué le diría a los que se ven sobrepasados por esta crisis. Y él dice que todo el mundo tiene miedo. En un contexto como este es difícil mantener la serenidad, pero el miedo es un mecanismo de defensa. Si no se apodera de ti, te mantiene alerta. Y nosotros sabemos que el miedo, aunque lo podemos sentir, hay alguien que está por encima del miedo y que la esperanza, en medio de la crisis de fe, de la misma esperanza y de amor, nos podemos levantar. Le preguntaron, ansiamos recuperar nuestras vidas, pero no sabemos si todo volverá a ser como antes. Y el doctor Boris dijo, si no evaluamos las causas que nos han conducido al desastre, estamos condenados a que se repitan. Los napolitanos, después de la erupción del Vesubio, volvieron a construir sus casas en el camino de los ríos de lava. Durante una crisis hay que protegerse, pero no basta. Hay que comprender las causas y esta comprensión nos llevará a organizar nuestra vida en común de una manera diferente. Y le preguntan, ¿muy diferente en qué sentido? Él dijo, mire, después de cada catástrofe hay una revolución cultural, incluso biológica. Toda evolución, sea de animales, plantas o personas, se produce mediante saltos hacia lo desconocido. Una estrella que se apaga es el final. Ahí no hay resiliencia posible, pero siempre quedan trozos dispersos que se vuelven a unir. La vida se reanuda después de un desastre. Pero serán otra flora, otra fauna, otra manera de ver el mundo las que van a dominar a partir de este momento. Y es verdad, cuando uno pasa por donde está pasando, el sacrificio de un Isaac, no vamos a ser los mismos. Muchas cosas definitivamente van a cambiar. Le preguntan, ¿estamos ante una crisis existencial en el sentido en que amenaza la existencia misma de la sociedad tal y como la teníamos organizadas? Dice sí, pero recuerde que en este planeta se han producido 5 extinciones masivas que han destruido hasta el 95% de las especies vivas. Hemos pasado por glaciaciones y calentamientos. La subida del nivel de los mares ya acabó con plantas, animales y alguna civilización. Cuando las aguas se retiran, encontramos fósiles de organismos marinos en la montaña, como vi unos en Chile, o restos de culturas desaparecidas. Pero el ser humano se adapta. Durante los periodos de frío se hizo cazador. En las épocas templadas se hizo agricultor. Después del coronavirus habrá cambios profundos, nuevas leyes y valores, y esa es justamente la regla. Ese es el camino del próximo viaje. Le preguntan, ¿podemos sacar alguna lección de todo esto? Dijo, durante la vida del ser humano no escasean los traumas. Algunas personas no consiguen superarlos. Las que acaban con estrés postraumático se quedan ancladas en los sucesos de su pasado. Ya no logran disfrutar de la vida, amar, trabajar. Por el contrario, otros transforman su desgracia en una experiencia. Se convierten en escritores, psicólogos, educadores o filósofos o ministros del Evangelio y le dan sentido a lo que han vivido, lo comparten y ayudan a otros. Interesante la entrevista. Le hicieron otra pregunta. ¿Sinceramente cree que el coronavirus traerá algo positivo? Digo, sin duda. Cuando la pandemia se supere, reflexionaremos y discutiremos la manera de construir una nueva forma de vivir juntos. Tenemos la referencia de la peste negra. En pocos años murieron la mitad de los europeos. Ya no se podía cultivar, no había suficiente mano de obra, desaparecieron viñedos y campos de cereal, pues incluso algo tan terrible como aquello tuvo efectos insospechados. La mano de obra de los supervivientes se convirtió en algo tan caro que desaparecieron los siervos, los sirvientes, los esclavos. Antes de la peste de 1348, la mayoría de los seres humanos se vendían como parte de la tierra. Las ciudades perdieron población, pero las casas se abarataron y esto facilitó el éxodo rural. Cuando yo nací, dice el doctor Boris, poco antes de la Segunda Guerra Mundial no había seguro social, ni un sistema de pensiones, pero después de cada crisis hay cambios culturales.
Luego, vistos en perspectiva, los consideramos inevitables, aunque ahora lo que nos llega es confusión y desconcierto. Después del coronavirus, creo que la familia y la pareja se verán reforzados. Emmanuel Macron dice que estamos en guerra, le preguntan, le mencionan a él eso, y él dice, yo prefiero hablar de resistencia. La humanidad se reorganiza. Quizá vivamos un cambio con una profunda raíz ecológica, una vida más pausada. La economía mundial en estado de hibernación ya ha provocado una disminución de la contaminación. En China, en estos meses, se calcula que ha habido 10.000 casos menos de cáncer. Este hombre sabe de qué habla, porque Boris Cyrulnik en sí mismo es una epopeya. De familia judía. Su padre desapareció en Auschwitz. Su madre, también víctima del Holocausto, envió a Boris a una pensión para que no fuera detenido. Cuando tenía 6 años, dice él, caí en una redada con otras 1.700 personas, pero escapé gracias a una mujer que me escondió. Fuimos los 2 únicos sobrevivientes. Mi tía me encontró tras la guerra. Apenas se había ido al colegio, pero recuperé el retraso. Los primeros años de vida son decisivos, igual que los primeros movimientos de la partida de ajedrez. Por eso, él mismo no quiere decir que uno no pueda sobreponer un mal comienzo, sino que uno, y con la ayuda de Dios, sí podemos sobreponernos. Sobre todo, si vemos la vida como un viaje en tramos, este es uno de los tramos. Estamos pasando quizá por un túnel oscuro, sin saber a dónde llegamos, pero llegaremos a una estación. Y cuando eso llegue, abordaremos otro tren u otro avión, otro bote, y entraremos en una nueva dimensión. Lo importante es que algo habrá pasado, no solamente aquí, sino adentro de nuestro corazón. Y sobre todo, si entendemos que por encima nuestro, alrededor nuestro, dentro de nosotros, a través de nosotros y al lado de nosotros, está Dios, el Eterno, caminando con nuestras vidas. El que nos permite pasar por crisis de fe, de esperanza y de amor para afinarnos, entonarnos y poder mirar mucho más allá y terminar diciendo como el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 12. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 12 habla de la transformación de la mente. Preséntense entonces ante Dios como sus cuerpos, como una ofrenda grata, agradable a Dios. Quizá nos ha pedido sacrificarnos en el altar como Isaac, pero Romanos 12 dice, se presentan y se transforman. Y se transforman en la renovación del entendimiento. Dios cambiará tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Y entonces entenderemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿No le parece que ese es un gran reto? Claro que sí. Entonces, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida y preparemos nuestra maleta. No estoy hablando quizá de la maleta física, aunque quizá algunos puedan ser desafiados. Pero preparemos todo lo necesario para el próximo viaje y digámosle a Dios que nos llene con su fuerza para entender que en las manos de Dios nada se pierde, sino todo se transforma. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido vivir esta época en esta situación y en este escenario, pero no nos has dejado solo. Qué bueno es saber que te tenemos a ti y tenemos nuestra familia con la cual hemos tenido que estar confinados para conectarnos mucho más que los aparatos, conectarnos de corazón a corazón, y entonces así nos prepararemos para el próximo viaje, en el cual tú serás el honrado, el glorificado y el exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Adelante, no desmayen y no se le olvide tener el ticket del próximo viaje en la mano.
gozo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Sí, Señor. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Oh, sí, Señor. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica y te exalta. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Oh, por siempre, no hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.
hermoso Rey. Te alabamos, Señor.